Hola, buenos días, buenas tardes, buenas noches. Quiero darles un saludo muy importante y sobre todo una bienvenida para las personas que me quieran acompañar el día de hoy, ya que queremos recordar lo que es la violencia que vivimos en nuestro país. Colombia es un país que ha atravesado constantemente e históricamente por la violencia. En este corto tiempo queremos recordar aquella violencia que hemos vivido por tantos años. No solo le pertenece al pueblo, ni solamente es ejecutada por el pueblo. Es recordar y es devolvernos tiempos atrás de lo que hemos vivido realmente. Hoy vamos a trabajar en los falsos positivos. Sin embargo, para trabajar algo tan complejo como esto, no me encuentro sola. Para este episodio tenemos un invitado muy especial, compañero y amigo, Cristian Narváez, quien es estudiante de la Universidad Pedagógica, que junto a mí buscamos comprender un poco de nuestro país, conocerlos más y poder entender unos temas muy importantes. Colombia, hoy vamos a hablar y enfocarnos de uno en especial, uno que de manera directa ha destrozado familias enteras. Hoy vamos a trabajar en los falsos positivos. Sin embargo, para trabajar algo tan complejo como esto, no me encuentro sola. Para este episodio tenemos un invitado muy especial, compañero y amigo, Cristian Narváez, quien es estudiante de la Universidad Pedagógica, que junto a mí buscamos comprender un poco de nuestro país, conocerlos más y poder entender unos temas muy importantes. Así que, hola Cristian, ¿cómo estás? Gracias por aceptar mi invitación. Bienvenido a nuestro canal. No, para nada, Jennifer. Gracias a ti por esta invitación y por permitirte y permitirnos conocer un poco más de nuestro país. Un suceso tan aislado de muchas personas que es o sea, de conocimiento mínimo, teniendo en cuenta que es algo que nos afectó directamente o indirectamente a nosotros como población. O sea, algo que para muchos era aislado, que nuestro propio gobierno nos atacara y que se volvió una realidad que nos hace vivir con miedo hoy de, bueno, si le pasó a esta persona, tal vez puede pasarme a mí también. Entonces, gracias a ti por permitirte estar el día de hoy aquí conmigo y permitirte invitarme. Entonces, pues comencemos. Bueno, Jennifer, quiero que comprendamos aquí que para hablar de violencia hay que fragmentar la propia violencia y entender que la violencia tiene muchos ámbitos para trabajarse. Está la violencia económica, la violencia educativa, la violencia propia física que se le agrede a alguien más. Entonces, ¿tú crees que para un suceso como este podemos trabajarlo desde otro tipo de violencia que no sea directamente la muerte de estos jóvenes? Claro que sí, Cristian. Yo quiero, el día de hoy, dar a resaltar que podemos contextualizar en la parte laboral. ¿Por qué? Recordemos que en los falsos positivos en los que nos afectó a nosotros, y estamos hablando de los lugares como Soacha o lugares allegados a Soacha, en el cual los chicos vienen tocando en la parte económica un bajo desempeño, son de bajos recursos económicos. ¿Por qué llegaron a ellos? ¿Por qué con ellos? Porque simplemente jugar con la necesidad de nuestros jóvenes, porque son personas que lo que quieren buscar es una oportunidad laboral. Muchos muchachos lo que hacen es ayudar a sus familiares, estar con ellos, poderlos acompañar económicamente. Desafortunadamente, las personas o las mamás o familiares de ellos tenían ciertos problemas de salud. Entonces, ¿ellos qué hacían? Buscar una forma laboral. Pero en Colombia, a pesar de tantas leyes y a pesar de tantos cambios económicos o a pesar de tantas oportunidades hacia los jóvenes, en realidad cuando ellos se acercan a una empresa, lo que siempre les van a pedir es cierta experiencia laboral. Pero desafortunadamente no la tienen porque son personas que hasta ahora están empezando a abrir una hoja de vida. Si, en ejemplo, nosotros ya vamos a pasar, no sé, a buscar un empleo, a buscar mejores oportunidades, lo primero que siempre nos van a pedir es la experiencia. Ya tenemos una experiencia laboral, podemos pedir, digamos, el salario o exigirlo, podemos pedir un puesto o, digamos, en qué espacio queremos trabajar realmente. Esto no pasaba con ellos, ¿sabes?
porque ellos estaban buscando hasta ahora empezar. Muchos de ellos, según sus familiares, ya estaban buscando una oportunidad laboral, pero pues no les se las estaban brindando. ¿Qué hicieron? Llegaron estas personas brindándoles una oportunidad laboral, una oportunidad en las que les prometen unos salarios muy altos para lo que ellos iban a hacer. Bueno, Jennifer, y para los oyentes mismos también, bajo todo lo que tú me dices, quiero que contextualicemos un poco de lo que son los falsos positivos, porque en términos prácticos y académicos, la propia palabra falso positivo está mal usada, o sea, está, digamos, fuera del contexto que queremos trabajar, que es algo con bases, algo bien redactado. El término oficial que le podemos dar son ejecuciones extraoficiales, donde el mismo gobierno ejecuta a individuos totalmente externos a un conflicto fuera de la jurisdicción oficial. Por eso, entidades como la JEP, Jurisdicción Especial para la Paz, se encargan de recolectar este tipo de experiencias o sucesos que son externas al propio gobierno, en donde los propios individuos se logran desahogar, logran llevar esos casos que tal vez no van a ser escuchados por el propio gobierno, porque bajo la misma voz de muchas familias, de muchas madres, cuando se empieza a hacer esa recolección de testigos, de a mi hijo le pasó esto, a mi hija le pasó esto, a mi nieto le pasó esto, a mi papá, a mi hermano, entonces, bajo esos mismos testimonios se genera una cadena de testigos que dan cuenta de algo que realmente pasó. O sea, algo que no se puede ignorar, porque es que no es un caso de 10, de 20 personas. Porque no fueron 10 personas, no fueron 10 familias las que se destruyeron, no fueron 3 muchachos que desaparecieron una tarde, no volvieron a sus casas y sus madres lloraron y nadie los escuchó. Se puede ignorar la de 10 personas según el gobierno en el que vivimos, pero la de 6.402 personas no puede ser posible. Son 6.402 niños que no volvieron a sus casas, familias que no volvieron a entrar a ese contacto directo con el que desaparecieron y hicieron pasar como guerrillero. Pero quiero escuchar tu opinión. Dime, ¿qué opinas, Jennifer, de todo esto? Bueno, Cristian, claro que sí. Bueno, desde mi experiencia como madre, ¿sí? Ya que pues también tengo hijos adolescentes, nosotras como madres sabemos qué hijos tenemos. Definitivamente no son los recursos con los que ellos tengan, sino es sencillamente como nosotros hemos educado a nuestros hijos, nosotros sabemos qué hijos tenemos y es muy doloroso que llegue una persona a brindarles una labor, ¿sí? Porque ellos lo están viendo como una parte económica. Ellos lo están viendo como un trabajo, ya que le brindaron fue un trabajo de ir a recolectar matas de café. Pero pasar el tiempo y encontrarse con diferentes mamás con el mismo tema, con la misma problemática, y identificar que mi hijo aparezca muerto en el norte de Santander y que lo hagan parecer como un guerrillero donde yo sé qué hijo tengo. O sea, eso es muy doloroso porque eran unos pelados juiciosos, eran unos pelados en los cuales tenían un ámbito y un desarrollo y una familia. Y no quiero entrar en el tema ni santanizar ni glorificar un movimiento político, como son las guerrillas. Quiero referirme a esa madre o a ese padre a la que le desaparecieron su hijo, le mintieron y los metieron en una guerra que no eran suyas. Entonces, desde este lado, no se trata de un movimiento político, se trata de un hijo, un padre o un hermano que nunca volverá a casa. Exactamente, y es que ese es el tema central o sea, de un movimiento como este, de un suceso histórico como este. O sea, no es un enfrentamiento entre guerrillas o entre cuerpos militares del gobierno. Se trata de una estructura que el propio gobierno creó durante la presidencia de Álvaro Uribe Vélez para estructurar el gobierno del mismo como uno exitoso. Entonces, ahí es donde se da ese pequeño debate de cuántas vidas vale o una buena presidencia. Como tú lo trabajas,
bajo el movimiento o bajo la violencia laboral, yo quiero también enfocarme un poco en lo que es la violencia educativa, ¿no? O sea, ¿qué pasa con esos estudiantes, con esos jóvenes que no tuvieron la oportunidad de adquirir o entrar a un nivel educativo digno y que fueron vulnerados de muchas maneras? O sea, a tal punto de ser asesinados y ser asesinados por el propio Estado que es encargado de proteger de cualquier medida al propio estudiante. Bajo esto mismo, Jennifer, quiero que comprendamos y le demos a conocer un poco al público algo que hemos ignorado por completo y es cómo se estructura las ejecuciones extrajudiciales, cómo se empiezan a desarrollar dentro del mismo gobierno, por qué se ejecutan, por qué un soldado se permite para hacer algo así o por qué es obligado para hacer algo así. Bueno, Cristian, claro que sí. Recordemos que esto pasó bajo el gobierno del presidente Álvaro Uribe Vélez. Especialmente él marcó el de la política, la seguridad. En la medición éxito militar mediante el número de bajos y enemigos. Entonces, él la marcó y según él en ese momento era la seguridad que nos brindaba a nosotros como colombianos, recordando y después descubriendo todo lo que estaba pasando en nuestro país, después como dijimos de tantos años, es donde ya vemos por qué eran esos resultados y debido a qué eran esos resultados. Era utilizando un sistema de recompensas, más días de permisos. Ejemplo, si un soldado tenía un permiso de 3, 4, 5 días, si daban resultados forzosos, porque estos eran resultados forzosos, les daban, ya no eran 3, 4 días, sino les daban 15 días, 20 días. De esa forma también era donde empezaban con el ascenso, militar y reconocimientos económicos. Para Álvaro Uribe, esto era los resultados que ellos nos estaban brindando como país, pero realmente estos eran los resultados que nosotros como Colombia queríamos, estos eran lo que nosotros sabíamos y la seguridad que nos estaban brindando a nosotros. ¿Dónde quedamos estas madres? ¿Dónde quedamos las madres que un día tuvimos un hijo con la esperanza de que realmente pudieran estar siempre con nosotros y que bajo las ilusiones falsas que le está brindando el gobierno pasan a ser víctimas de una violencia, pasan a ser unas personas que están siendo maltratadas emocionalmente porque ellos se fueron con unas esperanzas? Entonces, la pregunta es, ¿realmente nosotros queremos como país eso? Esa era la seguridad que nos tenía que brindar la persona que un día nosotros reconocimos y pedimos como presidente de Colombia. Queremos hoy resaltar a las madres más reconocidas en Soacha, grupo de mujeres cuyos hijos y víctimas falsos en positivos que han liderado la denuncia pública. Madres de Soacha, que son Mafapo. Este colectivo se convirtió en el símbolo de resistencia y búsqueda de la justicia. Entre ellas se destacan Luz Marina Bernal, madre de un joven asesinado que es nombrado como guerrillero; Carmenza Gómez, integrante activa del movimiento de las madres que denuncian estos crímenes. Pero, pues Cristian, tampoco podemos dejar de nombrar a Raúl Carvajal. ¿Quién es Raúl Carvajal? Raúl Carvajal es un padre que desafortunadamente murió pidiendo alguna razón de su hijo, una esperanza, una señal, que alguien le informara de su hijo. Si lo recordamos, él fue un padre que todos los días ponía en su carro los nombres de las personas implicadas. Quien fue en una oportunidad y le dio directamente a Álvaro Uribe Vélez una carta pidiéndole que le ayudara a buscar a su hijo, rogándole a todos que le dieran alguna razón de su hijo. Él quería morir en paz, él lo único que quería era la razón de su hijo, pero desafortunadamente no tuvo ninguna razón.
no tuvo ninguna información, no supo qué pasó con su hijo. Y vuelvo y digo, es un sufrimiento muy grande para nosotros como padres saber cómo están nuestros hijos, dónde están nuestros hijos y si por cosas del destino nos van a hacer faltas, poder tener para darles un entierro como debe ser, como en nuestro cariño de padre es despedirnos de nuestros hijos, dejarlos en un lugar donde sabemos que no los vamos a volver a ver, pero sí sabemos que van a poder estar ahí, poderles llevar unas rosas, pero desafortunadamente muchas familias de Soacha no tuvieron lo que es este espacio para poder ir a ver a sus hijos, ir a poder hablar con ellos. Sencillamente, un día se fueron y nunca más volvieron. Bueno, Jennifer, es una reflexión bastante cruda, pero pues es simplemente la realidad, porque las ejecuciones extrajudiciales no es algo que venga ahorita, o sea, no es algo que paró en ese momento, no fue algo que en el 2008, cuando estalló todo eso, había finalizado y no fue más, no fue algo que finalizó de un día para otro. Y es algo muy triste, porque incluso, por ejemplo, en el paro nacional que hubo hace un par de años, se ejecutaron muchas personas en él. Se ejecutaron personas que eran inocentes, que protestaban por sus propios derechos civiles y que simplemente fueron desaparecidas de un día para otro. Algo que quiero destacar y algo que es bastante triste fue, por ejemplo, todos esos cuerpos que ocultaron en el río Magdalena entre el 2002 y el 2008, que eran lanzados sin ningún tipo de humanidad y que cuando bajaba, digamos, el río o se quedaba quieto, las personas se lanzaban desesperadas intentando encontrar ese familiar que un día no volvió más a casa. Entonces es un suceso bastante triste y un suceso que de alguna manera se busca concientizar, se busca entender un poco más para que cosas como esas no vuelvan a pasar. Por eso, eh, debemos ser conscientes de nuestra propia historia, debemos comprender eh, qué es lo que pasa con ella, qué es lo que está pasando con nosotros y en qué tipo de sistema estamos viviendo y por qué luchas debemos enfocarnos, priorizar, qué voces deben ser escuchadas, porque esto mismo fue una historia que fue contada entre voces, entre mamás, entre papás, entre hermanos, de, bueno, ¿dónde está? ¿Qué hicieron con mi hijo? ¿Qué hicieron con mi hermano? Y simplemente fueron ignoradas muchas veces, pero la verdad siempre sale a la luz. Por eso cito la frase del autor Jorge Agustín Nicolás Ruiz de Santayana, de aquellos que no pueden recordar el pasado están condenados a repetirlo. Y por esa misma manera los invito cordialmente aquí en Bogotá, en esta hermosa ciudad, que vive completamente en ocasiones en una burbuja donde creemos que el conflicto es externo a nosotros, pero con sucesos como estos confirmamos que el conflicto está en todas partes. Y los invito específicamente al Centro de Memoria, Paz y Reconciliación en la carrera 19. Pues hace poco me encontré en él y se pueden dar testigos de diferentes personas, madres y hermanos que mandan cartas al propio gobierno, a los propios hijos que saben que nunca volverán a casa, pero se brinda ese alivio. Y pues con todo esto quiero finalizar y darle gracias a Jennifer por esa invitación, por esa reflexión final que damos de la memoria es muy importante para que sucesos como estos no se repitan y para que se den voz de todas estas cosas de personas que creen que no tienen voz. No, Cristian, gracias a ti por haber aceptado mi invitación. Gracias porque realmente es muy importante que conozcamos cada realidad de nuestro país y como tú lo dices, es muy importante nunca olvidar, siempre ser persistente en la paz que en algún momento queremos, siempre estar constantes y recordar que nunca estamos solos, que siempre tenemos alguien quien nos apoye, tenemos un pueblo que vive de esperanzas. Entonces, Cristian, quiero agradecerte de verdad por haber venido. Y pues quería dejarles esta reflexión y recordarle al gobierno que a nosotros no se nos olvida, no se nos olvida lo que pasa con nuestro país, que cada lágrima de esas madres, que cada suceso, que cada cuerpo que aparece duele, duele y que realmente se quiere una información completa porque hay todavía muchas familias
esperando razón de sus familiares, de sus hijos, de sus hermanos, de sus esposos. Y resaltar que hay muchas familias que no han tenido la oportunidad de dar voz de estos hechos. Entonces, los invito a que le den pues like a mi podcast, que me sigan en redes sociales y les deseo de verdad un abrazo de corazón. Gracias.